Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Bob Cornell, Josh Rosenstern, el Dr. Dan Paul Gray y Dave Smith, y estamos muy alegres de estar con ustedes el día de hoy. Quiero que leamos otra vez los versículos 13 y 14, Bob, por favor. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré. Al cristiano se le otorga el poder para usar el nombre de Cristo. Pero si notamos todos los usos de su nombre, se confirma al mundo espiritual. Los creyentes nunca tienen la autoridad sobre otros creyentes. Tengo que decir algo al respecto antes de contar este sueño. Tenemos ciertas cosas. Esto sucede bastante en las denominaciones. Y quisiera que el Dr. Gray diese su opinión al respecto. Que se les dice, que le dicen, bueno, usted tiene que obedecer lo que yo le diga, no importa lo que sea. Y si no lo hace, entonces usted está, ¿qué palabra puedo yo utilizar acá? Está permitiendo colocarse en una posición por encima. Insubordinado. Insubordinado, claro. Hay otra palabra que estoy tratando de recordar, pero Fuera bueno. de comunión. Sí, pero estas cosas que son entregadas a nosotros no son entregadas para que nosotros tengamos autoridad sobre otros creyentes. Yo probablemente lo calificaría en el sentido de, bueno, si estamos hablando de asuntos de negocio o de cosas que tienen que ver con los bienes y raíces de la iglesia. Obviamente sabemos que las iglesias están involucradas en muchas cosas aparte de lo espiritual, pero cuando se trata de lo espiritual no hay duda alguna. Cada creyente tiene una conexión directa al Padre Celestial. La salvación viene directamente del Señor al creyente. El Espíritu Santo viene directamente del Señor al creyente. La unción viene directamente del Señor al creyente. Así que si la persona o si los ministros tratan de pretender como que ellos pueden imponer manos y dar dones o dar alguna gracia, ellos se han excedido de más. Y yo no sé si es a realmente donde no quería es a lo que me llegar estoy o... refiriendo. Por ejemplo, yo voy a decir que tengo un amigo, ¿no? Él pastoreó una iglesia muy grande, no muy lejos de acá. Y un oficial, entre comillas, demandó que él hiciera algo que obviamente no era bíblico. Y le dijo, no, usted no puede hacer eso no es bíblico. Él dijo, lo sé, pero yo soy responsable, usted no. Usted simplemente haga lo que yo digo, porque yo tengo autoridad sobre usted. Y él le contó a su esposa y la esposa le dijo, no, tú no entendiste a este hombre. Él no te va a decir que hagas algo así. Él lo llamó otra vez y le dijo, no, usted no me malentendió. Yo le dije exactamente lo que tiene que hacer. Tiene que obedecerme en lo que yo le estoy diciendo que haga. Ahora, la autoridad del creyente no descansa sobre otros creyentes. Y nosotros tenemos que someternos. El sometimiento del creyente siempre es horizontal, nunca es vertical. Yo me someto a usted, usted se somete a mí. ¿Tiene sentido? ¿Entienden lo que estoy Sí. diciendo? Es un sometimiento horizontal. El único sometimiento vertical es a Dios, etcétera, etcétera. Pero estas denominaciones, si usted no hace exactamente lo que ellos dicen que hagan, entonces usted se está rebelando en contra de la autoridad espiritual. ¿Has escuchado Sí. eso anteriormente? Eso está mal. Pero no se dan cuenta de lo que están haciendo. La Biblia habla de sumisión a Dios y habla de sumisión a la gente, pero cuando se convierte en una sumisión forzada, se hace antibíblico. Nos dice que los predicadores más jóvenes tienen que someterse al pastor principal. Pablo mencionó esto. Pero una vez más, si ese pastor joven siente que se le está demandando que haga algo que no sea bíblico, él no puede obedecer eso. Recuerda lo que dijo Pedro
al concilio del Sanedrín que debemos obedecer a Dios en vez de al Sí. hombre. Ahora, en el principio de eso, existe un tiempo en el que uno no puede obedecer al hombre. A eso me refiero. Ellos están pidiéndole a usted que haga algo que no sea la voluntad de Dios para Eso su es vida. lo que digo. Estaba hablando yo con un pastor el otro día y bueno, usted tal vez conoce al ministro del que estoy hablando, pero él dijo que estaba pastoreando en la iglesia de Dios en la que Así ellos es, ponen a así los es. pastores. Y él dijo que estaba pastoreando una iglesia, había estado ya ahí cierto tiempo y creo que algunas personas en la iglesia se quejaron con el supervisor estatal y el supervisor estatal dijo que iba a remover al pastor. Así que vinieron a él y le dijeron, vamos a pedirle a usted que sea removido y vamos a darle a otra iglesia. Y el pastor, el que estaba hablando conmigo, me dijo, no siento como que debo salir de aquí, yo no creo que es el tiempo correcto. Bueno, el supervisor estatal se lo requirió y le dijo, bueno, vamos a requerirlo. Ahora, aquí es donde él cometió un gran error, porque mi amigo pastor, él dijo, bueno, aquí están sus credenciales. Y él se fue de la iglesia de Dios e hizo otra cosa. Entonces, en ese caso, bueno, ese supervisor tenía la autoridad de hacerlo, pero él literalmente destruyó a esa iglesia. Bíblicamente no tenía la autoridad. No autoridad bíblica. Tenía una autoridad judicial, pero no tenía él la autoridad bíblica o espiritual. Y muchas veces eso sí sucede. Bueno, a eso me refiero. Y yo sé que eso era lo que quería enfatizar, pero si un supervisor general o superintendente estatal pide que se haga algo que sea apropiado, como no predicar falsa doctrina y ya más, está predicando que no debe predicar, predique esto, y si él tiene la razón doctrinalmente, entonces se debe obedecer, ¿verdad? Bueno, eso se aplica a cualquier persona, ¿no? Sí, Estoy pensando en una dama predicadora, muy famosa, muy conocida. Y pastor de la iglesia donde ella iba le dijo tú, porque ella estaba enseñando que Jesús había muerto espiritualmente en la cruz. Y ella aprendió eso de la palabra de fe y él le dijo, tú estás mal, eso no es bíblico. Él tenía el derecho de decirle eso. correcto. Y para crédito de ella me dijeron que ella escuchó lo que él dijo, lo que estuvo muy bien, fue correcto que lo haya hecho. Pero siempre es el caso que no es una demanda, haz lo que yo te digo o te voy a destruir, no. ¿Recuerda usted hace años lo que fue llamado el Oh, sí, movimiento claro del que sí. pastoreo? Habían 5 ministros, Sí. ¿recuerda eso, hermano Dave? 5 ministros, probablemente antes de que estos hombres entraran al ministerio. Pero 5 ministros se reunieron y todos eran ministros poderosos. He escuchado a algunos de ellos en persona y los he visto también en el YouTube. Pero se reunieron y formaron un acuerdo como una denominación de comunión y se convirtió en el movimiento del pastoreo. Pero ellos instituyeron en la iglesia local de lo que usted está hablando, establecieron a un anciano encargado de las familias, como 12 familias, casi como aquel gobierno de los 12, no era el mismo grupo, pero El muy mismo similar. principio. Y esa gente no podía comprar automóviles, no podían hacer casi nada Sí, sin sí. permiso de su anciano. Sí. Y ahí es donde la gente, obviamente, en el nombre de Cristo, obviamente utilizando el nombre inapropiadamente, ellos se exceden en cuanto a ejercer la autoridad que no es suya, para empezar. Bueno, está el otro problema que es bastante prominente en la iglesia moderna, el problema de la cobertura. Tú eres mi cobertura. o Bueno, esa eso se persona es utilizó mi mucho en el cobertura. movimiento del pastoreo o del discipulado. Lo recuerdo, mire, ahora ya no escucho mucho de eso, pero ¿ustedes lo escuchan o no? En otros países es algo muy prominente. lo Estuve es. en África hace un par de años y un par de personas vinieron y se me acercaron y ellos de hecho eran más jóvenes que yo, pero me preguntaron, porque eso es grande allá, porque sí establece. Ya estoy viendo cómo me está viendo, pero no, mire, ellos en serio están estableciendo su autoridad a través de ese medio, pero lo que significa es que esa gente más joven era la que estaba debajo de aquellos y ellos son los que reportan todo. Hay un dominio en todo eso. Yo les dije que no me interesaba eso, por cierto. ¿No es esa la doctrina de los nicolaitas? Sí, El control Sí. que miramos en la iglesia. Así sí. El control de la iglesia. Sí. Y eso no es Dios. Jesús odia eso. correcto. La palabra dice que él odia eso. Yo mencioné en la programación de ayer que iba a contar un sueño que tuve. Y empezamos a tratar con otra cosa que creo que es muy importante, ¿no?
Pero esto fue ya años atrás, muchos, muchos años atrás. Yo soñé que estaba hablando del nombre de Jesús, ¿no? Usando el nombre de Jesús. Estaba yo en una casa que yo no conocía muy bien, no sabía de quién era, a quién le pertenecía. Recuerdo que estaba en la sala, no había muebles, tampoco habían ventanas, solamente una puerta que conducía hacia afuera. Y sentí un temor terrible mientras estaba allí y en el sueño pensé, tengo que salir de aquí. Y me di vuelta para salir cuando de repente en la puerta apareció, solo lo que puedo llamarle era un hombre bestia, tenía el cuerpo de un oso y el rostro de un hombre. Y era algo gigantesco, tal vez tenía unos 6 o 8 pies de altura y pesaba 300, 400 libras. Muy poderoso. Y cuando yo lo miré, miré sus ojos, y yo nunca había visto tanta maldad en los ojos de una persona. Parecía que la maldad emanaba de ellos. Como dije, el rostro de un hombre, el cuerpo de un oso tenía. Y por la debilidad me caí al piso. Mis piernas no me sostenían, no podía permanecer de pie. Y en el sueño me caí al piso. Y recuerdo que trataba de buscar en el piso algo con que defenderme, lo que era ridículo porque ¿qué iba a poder hacer yo? No había nada que me podía ayudar. Y yo grité lo más fuerte posible, pero solamente fue un silbido. Era todo lo que yo podía hacer, toda la fuerza que yo tenía en el nombre de Jesús. Entendí que el poder de ese nombre no depende de nuestras fuerzas personales. Y cuando lo dije, aunque solamente era un silbido en el nombre de Jesús, esa cosa gritó y se apretó la cabeza y empezó a tropezar en el piso. Voy a tener que terminar esta historia después de la pausa. Se terminó el tiempo ahora, pero ya volvemos y terminamos la historia después. No se vaya. Muy bien, estamos de vuelta. Disculpen que tuve que interrumpir, pero tuvimos que pausar por el tiempo. Cuando, aunque yo no tenía fuerzas en lo absoluto, y yo estaba tan débil y no podía levantarme, yo grité lo más fuerte que podía en el nombre de Jesús, pero solamente fue un silbido. Solamente no tenía fuerzas, pero aún así, no dependió de mis fuerzas, sino que cuando dije esa palabra en el nombre de Jesús, esa situación fue como que le dieron por la cabeza con un bate. Empezó a tropezar en el piso, apretando su cabeza y gritando. Lo dije la segunda vez y ahora yo pude levantarme. Y dije en el nombre de Jesús y mi voz ahora tenía más fuerzas. Y cuando lo dije la segunda vez, esa cosa se cayó al piso. Y yo recuerdo que lo vi en el piso, y recuerdo que daba vueltas en el piso como una culebra que le habían dado un golpe en la cabeza. Abrí mi boca para decirlo la tercera vez y no puse ninguna fuerza adicional al decirlo, solamente el nombre de Jesús, pero ahora mi voz retumbó de las paredes, hizo vibrar las paredes. Y luego en ese momento lo escuché, no lo vi, lo escuché, no podía verlo, pero lo escuché, el sonido de aquel viento recio que entró por aquel lugar y tomó ese animal, lo sacó por la puerta. Yo corrí hacia la puerta y cuando miré hacia afuera, vi a esa bestia, esa cosa que a la distancia parecía una hoja en el viento, se iba, aunque pesaba 300, 400 libras, era como nada. Yo no tenía fuerzas en contra de eso, pero el Espíritu Santo sí. Y eso fue lo que escuché, el sonido de aquel viento recio. Yo me desperté aquella madrugada adorando al Señor en lenguas. Y yo en aquel momento no sabía lo que ese sueño representaba. Entendí después qué era. Era Satanás que iba a tratar de destruirme. Pero gracias a Dios, habría victoria en el nombre Alabado del Dios. Señor Jesucristo. Y Aleluya. por el poder del Espíritu Santo así es. Hermano Alabado Swagger, antes Dios. de que Bien. cambiemos de tema, yo recuerdo a mi querida madre que caminaba por la casa y decía ese nombre nada más, Jesús, Jesús, Jesús.
Eso fue durante un tiempo de gran estrés en su vida. Ella solo decía el nombre y eso le traía calma a su Así espíritu. es, así es. Hay poder en ese Así nombre. es, así es. Hay poder en ese nombre. Y yo conocí al Señor, sabía que el Señor me había dado el sueño, porque desperté hablando en lenguas. Yo sabía que era el Señor, pero yo no podía entender en ese momento lo que significaba, no lo entendía en lo absoluto, pero luego lo entendí muy bien. Usted me preguntó qué edad tenía yo. Yo tenía la edad para saber lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Sabes? Cuando nosotros creemos a través de fe en Cristo que, que hay el poder en el nombre de Cristo, el nombre de Jesús que se nos da a nosotros. Mire, me viene a la mente Hechos 19. La Biblia dice que y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. En Éfeso estaba Sí, sucediendo sí, esto, ¿verdad? De tal manera que aún se llevaban sí. a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, pero después nos habla de los 7 hijos de Eseba. Y ellos eran hijos de un sacerdote judío y ellos no creían en Jesucristo como el Así Mesías, es, ¿verdad? así es. Eran incrédulos, pero ellos habían visto el poder de Dios Mm, operar a través de Pablo en el así nombre de es. Jesús. Y ellos trataron de echar fuera al demonio de ese hombre en Hechos 19 y le Mm, dijeron, en el nombre de Jesús que así Pablo es. predica, te decimos sal fuera. Y el demonio habló y les dijo a ellos, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes Correcto. sois. Yo, el primer sermón que prediqué en una iglesia, si lo recuerdo correctamente, bueno, en aquel tiempo Francis estaba embarazada con Danny y nosotros vivíamos en el pueblo de Fairview, Luisiana, y teníamos una pequeña casa de 32 pies de largo. Prediqué un domingo en la noche en aquella pequeña iglesia de las Asambleas de Dios, que era mi iglesia, donde yo había sido bautizado con el Espíritu Santo. Y bueno, probablemente tal vez habían 10, 20, 15 personas allí, tal vez ese domingo en la noche. Y yo empecé a predicar y no podía predicar. Yo estaba tropezando, titubeando, mis pensamientos estaban incoherentes y recuerdo que había una lucha tratando de predicar y no podía. Yo cité las palabras de una alabanza, aleluya, qué pensar. Jesús trajo salvación, victoria, sí, victoria. Que los poderes del pecado cesen, la gracia del cielo nunca fallará, victoria, sí, victoria. Y de repente el poder de Dios cayó en aquella iglesia. Y realmente como cuando uno enciende una luz, ¿no? Se fue la lucha y ahí pude predicar. Y recuerdo que Jerry Lee Lewis, su madre, estaba allí, tenía las manos en el aire adorando a Dios. Obviamente Francis estaba allí, mi abuela estaba allí, 4 o 5 más estaban allí. Pero han pasado ya unos 15 años y en el tiempo intermedio fueron unos 20, 30 años, pero el Señor trajo eso de vuelta a mi vida. Yo estaba orando una mañana aquí en el ministerio y Él trajo de vuelta esa ocasión de domingo en la noche a mi vida. Y me dijo, hijo, me dijo, los poderes del pecado cesaron, ¿verdad? Le dije, sí, Señor, sí. Él me dijo a la vez, pero mi gracia no falló. Aleluya. Y yo le dije, no, Señor, no, no fallaron. Él me estaba mostrando aquella noche, esos tantos y tantos años atrás, me estaba mostrando que el pecado cesaría, buscaría robar, matar y destruir. Pero, pero su gracia no fallaría. Y no Aleluya. falló. Y no puede fallar. Amén. Correcto, sí. Y ese es el Lo es. Evangelio. Gracias a Dios que es el Evangelio. Es el Evangelio. No estuviese yo aquí si Increíble. no fuese el Evangelio. Ninguno de nosotros, Lo es. ninguno estuviéramos aquí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, Bob. Versículos 13 y Muy bien. 14. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, esto Al haré. cristiano se le otorga el poder para utilizar el nombre de Cristo, pero si notamos, todos los usos de su nombre están designados al mundo espiritual.
A los creyentes nunca se le da autoridad sobre otros creyentes. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Se lleva a cabo por la obra de Cristo en la cruz extendida a todos los creyentes. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Se refiere a lo que está en armonía con su carácter y voluntad. Como hijos de Dios, lo principal que siempre debemos de querer es la perfecta voluntad de Dios. Sí, Yo amén. recuerdo años y años atrás predicando en una pequeña ciudad de Alabama que no recuerdo ahora dónde o cómo se llamaba. Francis y yo ya habíamos estado en el campo evangelístico durante años. Donnie era un niño en aquel momento, tenía 6 o 7 años. Francis le estaba enseñando clases por correspondencias. Ella hizo eso los primeros 5 o 6 años de su vida. Y nosotros estábamos cansados, muy agotados en aquel momento de nuestra casa, que era realmente un salón de la iglesia, a veces era un motel económico. Nos quedamos en todos los tipos de lugares que, bueno, no voy a hablar de todo eso ahora, pero nuestra iglesia o una iglesia se nos ofreció que querían que nosotros pastoreáramos, ¿no? Y sonaba también eso porque estábamos agotados. Y yo recuerdo que ese sábado en la mañana fuimos a la iglesia y entramos en aquella pequeña habitación donde yo podía orar. Me puse a orar y dije, Señor, esta iglesia, yo la quiero, si esta es tu voluntad. Y le dije, Señor, yo no quiero la voluntad permisiva, yo quiero tu perfecta voluntad. ¿Quieres que yo acepte esa iglesia o quieres que yo permanezca en el campo evangelístico? Él habló a mi corazón y me dijo, yo te he llamado a ser evangelista. Eso es lo que debes hacer hasta que yo te diga lo contrario. Y le dije, Señor, eso voy a hacer. Y les escribí, les dije, no puedo. No puedo. Pero de todas maneras el Señor sabía. Y esto fue en el 1960, creo. Y fue algo muy especial. Yo no lo sabía en aquel momento. Todo lo que yo conocía eran las pequeñas iglesias donde estábamos predicando. Pero el Señor sabía que en poco tiempo nos pondría en la radio en toda la nación. Yo eso no lo sabía, pero Él sí. Y luego nos pondría en la televisión. Tampoco sabía eso, pero Él sí. Y luego traduciría la programación de televisión a distintos idiomas en todo el mundo. Tampoco lo sabía, pero Él sí. Y más adelante nos daría una cadena como la que tenemos hoy. Yo no lo sabía en aquel momento, pero yo creo que todo eso dependía en la voluntad de Dios y que yo obedeciese esa voluntad. Si yo hubiese dicho voy a tomar la iglesia porque se veía bien, tenía buena apariencia y estábamos cansados, Francis estaba muy cansada. Pero yo no creo que nada de eso hubiese sucedido si yo hubiese avanzado en contra de la voluntad de Dios. ¿Entiende? Sí. Y sabe que, hermano Swagger, eso es crítico para los ministros en ese momento crucial de su vida que tomen esa decisión correcta. Yo me pongo a mí mismo en mi mente con usted entonces. Puedo entender por qué usted quería esa iglesia. Salir del campo evangelístico y comenzar a calmarse y tener un poco de un itinerario. Pero usted tomó la decisión que Dios quería que usted tomara. Definitivamente. Y mire cómo el Señor lo ha bendecido. Yo lo escuché por primera vez en Oak Cliff Assembly. Ahora usted tenía, bueno, fue en 1964. ¿Qué edad tenía usted entonces? Yo hubiese tenido 34. 34 años. En ese entonces, usted estaba en la iglesia más grande de Se nos Dallas. terminó el tiempo. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.